Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos y vamos a entender un poco de qué va esto del inconsciente. Cuando yo les contaba que el inconsciente tiene como características la temporalidad y que sabe vivir en presente, yo les decía esto porque voy a poner un ejemplo sencillo. Eh, Resulta que tuve un episodio hace mucho tiempo, ¿sí? En donde me peleé con alguien, ¿sí? Tuve una discusión fuerte, intensa. Por mucho tiempo no me acordé de la situación, no pasaba nada. Pero un día estábamos conversando en familia y de acuerdo, de la nada, ¿te acordás cuándo? Y uno empieza a relatar lo que vivió ese día y se empieza a enojar y se empieza a sacar de las casillas, no porque esa persona, no porque me dijo, se me empiezan a poner los cachetes colorados y empiezo a gritar y a hablar con efusividad, ¿sí? Ahí mi inconsciente está en presente. Fue un hecho que yo viví en el pasado, que yo me enojé, que me dolió de mi pasado, pero yo en mi presente elijo, ¿sí? Contarlo y cuando lo cuento traigo toda la carga emocional de mi pasado, ¿sí? Por eso el inconsciente es atemporal, porque cuando algo yo viví, ¿sí? Y la carga fue tan fuerte, tan impresionante, quedó guardada esa carga emocional adentro mío. Y cuando lo cuento en el presente, no lo cuento como algo del pasado. Lo cuento con toda la carga de mi pasado. Otro ejemplo que quiero contarles, ¿sí? Para entender un poco esto del proceso primario, esto del principio del placer. Eh, Ambos procesos están regidos por otros procesos que se llaman condensación y desplazamiento, ¿sí? Y como las palabras lo dicen, el desplazamiento desplaza y la condensación condensa, ¿sí? Une, ¿sí? Vamos a suponer que yo voy a usar cuestiones de discusión porque son para ahí las más gráficas y para las que ustedes me entiendan. Vamos a suponer que yo ayer me peleé con mi mamá, ¿sí? Entonces me acosté a dormir y durante la noche soñé. Mi inconsciente se expresó. Pero no soñé que discutía con mi mamá. Soñé que discutía con una vecina. Y esa vecina, ¿sí? Me decía cosas parecidas a las que me decía mi mamá. Pero ¿qué sucedió? Yo durante el sueño pude descargar mi angustia, ¿sí? Y pude sacarme la culpa de las sensaciones que yo tenía. Para eso utilizó el inconsciente el mecanismo de desplazamiento, ¿sí? Desplazó lo que viví con mi mamá a una vecina. Entonces me corro del lugar de la culpa porque ya no es alguien importante para mí, alguien querido, alguien, no es mi mamá, es una vecina, ¿sí? El otro mecanismo que es la condensación, que también es parte del proceso primario y del principio del placer, podríamos ejemplificar algo como que tuve una situación con mi hermana, ¿sí? Que mi hermana me dijo algo en el día, ¿sí? Y en la noche me acuesto a dormir y sueño con una persona con la que estoy hablando, con la que nos estamos intercambiando algunas cuestiones, pero yo sé que es mi hermana, pero en realidad está vestida como mi prima. Y, ay, el pelo que tenía mi hermana en ese sueño es el mismo que tenía una profesora mía de cuando yo estaba en quinto año, ¿sí? Bueno, eso es lo que hace la condensación. Mezcla en un solo recuerdo, en una sola cosa, muchas, ¿sí? Y eso hace que se empiece a disfrazar lo que el deseo del inconsciente quiere expresar, ¿sí? Bien, otra cosa que tal vez no les dije y que es importante que entendamos es que el inconsciente no entiende el no. Por lo tanto, si yo digo, no quiero estar mal, no quiero estar triste, no quiero hacer tal cosa, ¿qué va a entender mi inconsciente? Que quiero estar mal, que quiero estar triste y que quiero hacer tal o cual cosa, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Si yo quiero expresarme y quiero que mi inconsciente me escuche, ¿sí? No puedo utilizar la palabra no. Tendré que utilizar las palabras y enfocar mi discurso hacia lo que quiero y no hacia lo que no quiero. Es importante también que entendamos que todos estos mecanismos sirven justamente para que haya una compensación interna dentro del inconsciente y se busca aplacar sí o sí el displacer, ¿sí? Hacer de que el displacer desaparezca. Bien,
Hay otro ejemplo más que me parece importante que les cuente, ¿sí? Cuando hablábamos de que el inconsciente no diferencia entre lo real y lo imaginario. Pensemos en esto. Cuando miramos una película y esa película nos llega a lo más profundo, ¿sí? Una película que nos emociona, nos hace llorar, ¿sí? En ese momento el inconsciente no está diferenciando entre lo que yo estoy mirando en una peli y lo que estoy sintiendo yo, ¿sí? No es algo que yo estoy viviendo, pero sin embargo miro la película y se despiertan en mí cuestiones de mi inconsciente. Bueno, espero que este anexo de ejemplos sirva, los acompañe y los haga entender un poco más sencillamente cuestiones que por ahí son un poquito complejas. Sé que todas estas cuestiones las van a movilizar o por lo menos las van a empezar a movilizar. Uno va a estar como más atento en la cotidiana de escucharse, de verse y de ver cómo funciona esto del inconsciente. Así que bueno, les dejo un abrazo enorme y lindas semanas.